Anita, uno de los temas que va a seguir dando discusión es el pago de impuestos de este proyecto del gobierno que probablemente es el que avance. Va a seguir dando discusión, ya les contamos por qué, pero primero vamos a determinar cuánto debo pagar de impuestos. Lo decíamos entonces, no todos deben pagar impuestos porque obviamente la ley lo que exige es que los que ganan cerca de 700.000 pesos para arriba son quienes pagan impuestos, es decir, no los que ganan un sueldo mínimo, por ejemplo. Vamos a ver la tabla de inmediato. Si yo gano 700.000 pesos y retiro 1 millón de pesos con este segundo 10%, debo pagar 40.000 pesos de impuestos. Si yo gano 1 millón de pesos y también retiro 1 millón de pesos, también debo pagar los mismos 40.000 pesos. Ayer Sebastián nos explicaba el tema de los tramos. Sebastián, no sé si puedes recoger esta explicación, la misma de ayer. Sí. Sebastián, adelante, por favor, vaya nomás a la pantalla, expláyese. Bueno. Ya, entonces, el primer tramo va desde los 700.000 hasta el millón, ¿verdad? Efectivamente. Esto es un impuesto que se le va a aplicar a solamente el 80% está excluido, es decir, el 80% de las personas están de 700.000 pesos, ganan menos de 700.000 pesos y por lo tanto no van a pagar. Eso es importante aclarar. Solamente el 20% con más ingresos estarían pagando y aquellos que están más cercano a los 700.000 pesos van a tener un impuesto menor. Por ejemplo, si esa persona retira 1 millón de pesos, va a tener que pagar 40.000 pesos. Ahora, si esa persona puede retirar más de 1 millón de pesos, es decir, 3 millones de pesos, va a pagar 120.000 pesos. El triple. Sebastián, porque retiró el triple. Un segundito. A ver, vamos también con Marcos Kremerman, que está con nosotros a través de Zoom. Marcos, cuando tú ves esta tabla, ¿a ti lo que te parece es que dónde debería ser el corte? Porque se lo preguntábamos al senador Moreira si es que podría haber un cambio. Decía que en la Cámara de Diputados esto podría alterarse todavía antes de que el proyecto salga. Hay dos reflexiones inmediatas. Primero, cierto, se menciona muy a la rápida, pero es increíble que el 80% de los contribuyentes estén ganando menos de 700.000, en estricto rigor 688.000 pesos mensuales. Eso da cuenta de la precariedad del mundo del trabajo en Chile. No normalicemos eso, es importante colocarlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la discusión sobre el pago de impuestos no es una discusión técnica en base a cómo se estructura el global complementario, sino que estamos en crisis. No nos olvidemos de eso. Hay crisis económica gatillada por la crisis sanitaria. Por tanto, quien gana más de 688.000 pesos y retira 1 millón, 2 millones o lo que tenga y va a quedar en un tramo superior, no es necesariamente una persona que con ese dinero va a quedar en una situación particular, va a tener un buen pasar, sino que lo va a ocupar en muchas ocasiones para pagar deuda, para ayudar a su familia, a un papá, a una mamá. Por tanto, a mí me parece que esa discusión tenemos que darla. No naturalicemos el pago de impuestos por una ayuda de emergencia a partir de una realidad salarial de hogares que pinta hoy que la que teníamos hace un año atrás. Además, desde la perspectiva meramente económica, por ejemplo, si estamos hablando de impuestos, no solamente está este impuesto, ¿no?, que tiene que ver con el global complementario al hacer este retiro, sino que hay otros impuestos como el IVA. Entonces, si tú retiras plata, si la persona saca plata, esa plata no se la va a dejar en el bolsillo, la va a gastar, la va a meter en la economía, va a comprar. Por lo tanto, el Estado también puede recaudar por ahí. Entonces, ¿será necesario tanto recaudar por la vía directa de cobrarle además un impuesto a la persona? ¿O podría perfectamente ser IVA un vehículo de recaudación? Eso es muy importante y eso se omitió en términos generales la discusión sobre el primer retiro, el impacto positivo que tiene un retiro sobre la activación de la demanda interna en un país que va a decrecer este año de manera importante. Y en segundo lugar, que el gasto que realicen esos hogares, esas familias, dado que en algunos casos va a ser para ponerse al día las deudas o para comprar productos de primera necesidad, está grabado con un 19% de IVA. Entonces efectivamente acá hay dos fuerzas, ¿no?, impositivas. Okay. Yo creo que la discusión de los impuestos, insisto, es una discusión que tiene que dar otra estructura. No estamos en un periodo normal. Lamentablemente, esta discusión, que a mí me parece que es un fracaso de la política, como estamos celebrando, o gobierno, congresistas dicen quién es el titular o quién es el que se lleva la chapa del proyecto 10%, cuando esto no debió haber ocurrido,
porque era otro el tipo de política pública, no el ahorro de los trabajadores y trabajadoras para pagar la crisis. Por tanto, a mí me parece que tenemos que tener una discusión distinta sobre el pago de impuestos. Y esto no tiene que ver con que existe un regalo del Estado para las personas, que son frases desafortunadas. Es que tenemos que discutir en un estado de excepción, como el que estamos viviendo todavía con toque de queda, donde muchas normas se discuten de otra manera. Yo creo que eso es la apertura que tenemos que darnos, de tal forma que sopesemos todos los impactos que tiene esta medida. A mí me parece que hablar de pago de impuestos, cuando el Estado, desde mi punto de vista, no ha estado a la altura en esta crisis, que ha sido difícil para todos los estados del mundo, pero acá el tema de la transferencia directa parecía una renta básica de emergencia suficiente. Aún no aparece, y yo espero, ojo, que aparezca, porque a mí me parece relevante que si vamos a tener, y ojalá no la tengamos, pero si vamos a tener una segunda ola, no puede ser que seguimos operando con el piloto automático, vale decir, se activa el piloto automático del IFE para una comuna en cuarentena, claro, con 25.000 pesos per cápita. Eso sería la ayuda que se está proponiendo. Sí, ¿sabes qué? Un punto súper importante, porque al principio nos sorprendíamos y hoy está normalizado el hecho de que las propias personas tengan que sacar con sus recursos el poder paliar lo que ha sido esta crisis ya desde el año pasado. Al principio fue como una locura y hoy lo estamos normalizando y, como tú bien dices, aplaudiendo respecto de esta situación bien precaria. Marco, sabemos que tienes que irte, que tienes otro compromiso. Te agradecemos como siempre muchísimo tu tiempo, tus opiniones, tus ideas. Así es que será hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti y a la Fundación Sol también, que nos presta Gracias, Marco. a Marco Sí. un ratito. Oye, Muchísimas gracias. Oye, preguntémosle a la gente qué es lo que opina. A mí me parece súper importante. Es súper importante. Mira, evidentemente, para que acotemos, si les parece, solamente una recomendación. A nadie le gusta pagar impuestos. Así que si nos van a decir no estoy de acuerdo, probablemente no nos gusta pagar impuestos. Pero, ¿por qué en este caso? ¿Por qué en este caso usted opina que no debería cobrarse un impuesto? ¿Por qué? Escríbanos, #BuenosDíasTVN, y así vamos compartiendo también sus puntos de vista. Anita. Mientras nos escriben, nosotros les seguimos explicando. ¿Por qué? Porque la gente se está informando, la gente ve esta tabla y saca sus cuentas. Si yo gano 1 millón de pesos, saco 3 millones de mi AFP, caramba, voy a pagar 120.000 pesos de impuesto, con eso pago 2 cupos del colegio, por ejemplo, un colegio particular subvencionado, con eso puedo pagar la mitad de un arriendo, con eso puedo pagar las cuentas de la casa, con eso puedo hacer 2 compras en el supermercado. Las cuentas se sacan rápidamente, por eso la gente le hace ruido la cantidad de impuestos que debe pagar de acuerdo a estos tramos. Es así, la ley lo exige, no es que haya una indicación especial en este texto del proyecto del gobierno, pero es así. Entonces, claro, lo que se proponía por el otro lado era eliminar los impuestos. Si usted tiene entonces un sueldo de 3 millones de pesos, saca el tope del 10%, que es 4.3 millones de pesos. Recordemos que ese es el tope en ambos proyectos. Sebastián, ¿nos Usted puede tiene ayudar, por favor, con el puntero para que vayas ahí acompañándonos? 3 millones de pesos. Si ganamos 3 millones de pesos, ahí está en el 6, ahí, 3 millones de pesos. Ya. Sacamos el tope máximo del retiro excepcional de este segundo 10%, tengo que pagar 580.000 pesos de impuestos. Es harta plata. Es harta plata, como lo decían ustedes, la gente saca la cuenta, yo pago IVA y todo. ¿Qué pasa entonces? El tema de los impuestos, ¿por qué decimos que va a dar mucho de qué hablar? Recojo lo que dijo Marcos Kremerman de la Fundación Sol. ¿Podría el presidente Piñera vetar su propio proyecto? Sí, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en este segundo escenario? En este segundo escenario, si es que pasa efectivamente del Senado, vuelve a la Cámara de Diputados, porque tiene que ir a hacer allí su segundo trámite, este proyecto del gobierno, se le agregan indicaciones o se le agrega la indicación, por ejemplo, de que no se pague impuestos. Sí, es que esa puede ser una alternativa, pero mira, ¿qué hace el yo gobierno ahí? quiero preguntarle lo siguiente al economista Sebastián. A ver, tiene toda lógica que esto sea progresivo y no regresivo. Por lo tanto, cuando hablamos de esa esencia de cobrarle un impuesto a los que más tienen, puede ser bastante evidente y correcto. Pero, ¿cuál es mi pero en este caso? Cuando nosotros hablamos de los chilenos que ganan desde 700.000 a los 6 millones en cuestión o más, ¿qué porcentaje de Chile es? Mira,
8 de cada 10 personas no van a pagar impuestos. Entonces hay que concentrarnos en el 20% superior. Ya. Y yo sé que tú tenés problemas con los inferiores, es decir, con las personas que están en torno al $1.000.000. Pero la verdad es que pagan un impuesto mucho menor, de un 4%. Ahora, si nos vamos a personas que ganan 5 o 6 millones de pesos, van a terminar pagando 40, 35% de impuestos, mucho más. Y es por eso que el monto es mucho mayor. Ya, pero espérate, ¿sabes lo que a mí me pasa con esto? Es que es súper clave lo que tú nos dices. 8 de 10. O sea, el 80% de Chile no paga impuestos. No hay problema. Y ahí está la gente que no tiene estos ingresos. Entonces, por un 20% de los chilenos, y que probablemente sea menos, ponemos todo el cuento en problemas. ¿Sabes por qué? Porque mira, a mí me ha escrito gente, y lo reitero, una persona que tiene una botillería, arrendado un local, porque es carísimo arrendar, la forran, no sé, $1.000.000 mensual. Está endeudado como con 3 meses para atrás. Y me dice, ¿sabes qué? Mis ingresos son efectivamente 3 millones de pesos. Pero resulta que el 10% me va a permitir ponerme al día en los arriendos. Y ese gallo tiene un negocio, da trabajo y en fin. Entonces, ¿por qué privamos o por qué castigamos en una circunstancia como esta a un 20% Déjame ponerte por un tema de impuestos? Justamente de otra manera. ¿Qué pasa con una persona con 6 millones de pesos? Que hoy día, gracias, si es que no está este mecanismo, no pagaría impuestos. En otras palabras, ese 2% más rico del país, Sí. al final de cuentas se ahorraría de impuestos lo que el 20% más pobre del país va a Está bien, retirar. pero los que ganan Entonces, 6 millones, esos ¿qué porcentaje son de Chile? ¿El 2%? El 2%. Ya, Entonces, por lo mismo estoy diciendo que esos $1.000 millones es mucha plata. Que no lleguen a las arcas fiscales y queden en manos de los más ricos, creo que es un error. Porque estamos en pandemia, tenemos un déficit fiscal muy grande. El Estado está haciendo un esfuerzo muy grande, lo mayor de América Latina. Estamos con países desarrollados haciendo ese esfuerzo. Necesitamos esos recursos y la verdad es que no se pueden quedar en las manos de las personas que más tienen. Por eso, yo creo que hacer un perdonazo de impuestos como está el proyecto actual de la oposición es un error. Sí, ¿sabes qué? La impresión que me da, no sé, a ustedes, Max, Carola, es que somos súper... tenemos mucha expectativa de recaudar a través de esto, que creo que castiga a gente que no lo merece. Comparto. Pero gastamos una chorreada de plata en defensa, gastamos una chorreada de plata en otras cosas. O sea, redestinar tal vez o reorientar en las circunstancias de pandemia que estamos. No sé, puedo ser totalmente equivocado. No. Hay que poner también la cuota social en el análisis de los números. Marco entregó algunos elementos bien interesantes. O sea, perdonándome, yo creo que aplicarlo en impuestos a la gente que está en una situación precaria, creo que es un absurdo. Estamos en el teatro de lo absurdo. Porque además dinero de la gente trabajadora y de gente de mucho esfuerzo que ha cotizado y bueno, también entendiéndose que esta cotización, perdónenme, no es una cuestión pareja, sino que también hay laguna, hay una serie de problemáticas que parece que en este diagnóstico, en este análisis del gobierno no aparece. Estamos hablando de un Chile perfecto. Max, no es es así.